Buenos días con todos. Hoy presentaremos nuestro paper. El artículo que se ha elegido se titula The Effect of Corruption on Healthcare Satisfaction in Post-Soviet Nations, a Cross-Country Instrumental Variable Analysis of 12 Countries, y propone medir el efecto de la corrupción en la satisfacción con la asistencia sanitaria en los países de post-naciones soviéticas. La motivación del paper radica en que, según la bibliografía, existe una falta del consenso sobre el efecto de la corrupción en los países en desarrollo y en la transición en general y la asistencia sanitaria particular. Por un lado, tenemos una escuela del pensamiento que conceptualiza la corrupción como una arena en ruedas y sugiere que existe un efecto negativo en la corrupción sobre la asistencia sanitaria. De ahí tenemos a otro grupo de investigadores que consideran a la corrupción como una grasa en ruedas. En otras palabras, se esperan resultados positivos de la corrupción sobre el nivel de satisfacción sanitaria. Lo que quiere decir es que se busca de que la corrupción tienda a dar mejores niveles de calidad en lo que se está haciendo. Por lo tanto, va a haber mejores niveles de satisfacción. Finalmente, tenemos una tercera escuela de pensamiento que considera la corrupción como una norma cultural. De este modo, se sugiere que no existe una asociación estadísticamente significativa entre la corrupción y la satisfacción en ninguna de las dos direcciones. Ahora procederemos a hablar de los parámetros de interés, y en base a lo expuesto en la motivación del paper, el autor eligió la siguiente regresión, donde la variable dependiente es el nivel de satisfacción de la atención médica pública, medida en valores entre 1 y 5, donde 1 es poco satisfactorio y 5 es muy satisfactorio. La variable explicativa es la experiencia de corrupción en los servicios de salud público, que es una dummy que toma el valor de 1 si el individuo pagó por servicios médicos de manera informal o por medio de un regalo al personal médico en los últimos 12 meses, y 0 de otro modo. Las variables de control están almacenadas en la matriz XY, que han sido consideradas en la regresión y que pueden verse en la tabla adjunta. Y el parámetro de interés es el coeficiente alfa 1, estimado para la variable corruption. Este mide el efecto marginal de los actos de corrupción en las consultas médicas en el nivel de satisfacción de la atención pública. Al realizar el cálculo por MSO, obtenemos un valor negativo para el estimador del efecto de la variable corruption en el nivel de satisfacción de atención médica, lo cual apoya la literatura de la arena en las ruedas. Y este valor es significativo, dado que el valor del p-value es igual a cero, llevando a que rechacemos la hipótesis nula que el estimador no es significativo con 99% de confianza. Aún así, cuando el paper estima por MCO, incurre a ciertos problemas. Tenemos el problema de endogeneidad, ya que este puede causar doble causalidad y omisión de variables. Por un lado, la doble causalidad puede generar lo siguiente, esto lo voy a explicar con un ejemplo, y es que hay clientes que están satisfechos con el servicio al recibirlo de manera ilícita. Por tanto, siguen utilizando este método y siguen ofreciendo más dinero o más regalos al personal de salud, presentando una relación entre la variable dependiente y la variable explicativa. ¿Qué significa? Que una persona que está satisfecha por la atención que ha tenido, que ha sido por corrupción, tenderá a volver a cometer estos actos de corrupción en próximas oportunidades. Y en segundo lugar, tenemos a variables omitidas que no han sido tomadas en cuenta, que pueden estar afectando tanto a MedSat como a corrupción. De este modo, el alfa 1 que se había estimado por MCO va a ser inconsistente y el modelo en sí va a ser sesgado. De esta manera, lo que hace el paper es estimar a partir del método de mínimo cuadrado de bajo dos etapas. Bueno, la estrategia empírica en este caso se basa en el uso de dos instrumentos. La primera es la solicitud de interferencia, denotada por request, que es una dummy que toma el valor de 1 si el individuo pide ayuda a algún amigo, familiar o compañero de clases para adquirir documentos oficiales o permisos para acceder a servicios con ventaja y no necesariamente son en el ámbito de la salud. Y la segunda variable es la frecuencia del uso de servicios de salud públicos, una variable continua que toma valores entre 0 y 8, donde mayores valores representan una mayor frecuencia del uso de los servicios de salud pública. La ecuación de la primera etapa es la siguiente, donde la variable corruption pasa a ser la variable dependiente, sujeta a las variables de control y a nuestras variables instrumentales. En primer lugar, se puede notar que ambas variables instrumentales tienen un p-value igual a cero, lo que significa que tienen un impacto significativo sobre el regresor endógeno. Y para probar la condición de relevancia, aparte del p-value, se tomó en cuenta el F estadístico de significancia global, que presentó un valor de 40.7, que al ser mayor a 10, lleva a concluir que las variables instrumentales presentan un alto grado de relevancia. Para probar la condición de ortogonalidad, el autor calculó el coeficiente de correlación de Pearson entre cada instrumento y la variable resultado. La conclusión fue que la correlación
era insignificante, dados que los resultados fueron menos 0.04 para la variable request y menos 0.08 para frec. Ahora pasemos a ver el cálculo de segunda etapa que puede ser identificada a partir de la siguiente ecuación. Podemos notar que bajo la segunda etapa el efecto numérico de la corrupción sobre el nivel de satisfacción se ve disminuido a comparación de MCO. Sin embargo, el efecto sigue siendo negativo y por tanto se sostiene el pensamiento de una arena en las ruedas. ¿Qué significa? De que la corrupción da efectos negativos en el nivel de satisfacción de atención médica. Por otro lado, el error estándar de la estimación de mínimo cuadrado bajo dos etapas ha aumentado a comparación de MCO, por lo que el parámetro pierde eficiencia. Aún así, el p-value es menor a 0.05, por lo tanto sigue siendo significativo y el efecto también sigue siendo negativo. El coeficiente del beta estimado representa el efecto de la corrupción en el nivel de satisfacción del servicio sanitario de atención médica en los compliers. Dado toda esta información, se infiere de que sí existió sesgo por endogeneidad en el regresor de corrupción bajo MCO. Ahora procederemos a realizar la evaluación y sugerencias del caso. La primera evaluación que encontramos, y que ya se había comentado en la parte de estrategia empírica, es que el error estándar del parámetro de interés aumenta considerablemente cuando se cambia de metodología, por lo que podría indicar la poca relevancia de los instrumentos elegidos durante el proceso de experimentación. Asimismo, el regresor de corrupción podría sufrir errores de medición, que podría llevar a afectar la consistencia del estimador, ya que pueden existir diferentes maneras de medir la corrupción dentro de un grupo de interés determinado. Ahora discutamos un poquito de la relevancia y la exclusión de las variables instrumentales, ya que si bien el paper hizo varias pruebas para intentar cuantificar la exclusión, en realidad esta cosa es difícil de hacer. Y en primer lugar tenemos a la solicitud de interferencia, la cual está correlacionada con una variable que nosotros hemos creado y se llama ATF. La voy a explicar a partir de un ejemplo. Imaginen de que un familiar conocido te puede ofrecer, sin que tú pidas, la solicitud de interferencia. Esto estaría asociado a un mejor trato con el individuo, por lo que podría aumentar el nivel de satisfacción en el servicio público. Entonces encontramos de que la covarianza entre ATF y request es diferente de cero, lo cual está asociado con el término de perturbación. De ahí tenemos dos formas de que el término de perturbación está asociado con la frecuencia de uso de servicios públicos. En primer lugar, tenemos al precio, ¿no? El precio, cuando un servicio público tiene un precio alto, las personas van a tender a ir menos a este servicio público y van a buscar sustitutos. Por lo tanto, la frecuencia va a tender a disminuir. Pero al mismo tiempo, el hecho de que vean precios muy elevados en estos servicios públicos va a hacer de que ellos subestimen el nivel de satisfacción. Por lo tanto, no subestimar en sí, sino que van a dar niveles más bajos porque ellos esperarían precios más bajos, dado que es un establecimiento público. También puede ser de que esté correlacionado con el hecho de que si es que el individuo Y conoce al responsable que lo atiende. Por ejemplo, si es que el individuo conoce al responsable que lo está atendiendo, entonces puede dar niveles de satisfacción más altos de los que debería, dado de que este puede ser un conocido o un familiar. Pero al mismo tiempo, como tiene cierto nivel de confianza con este responsable que lo está atendiendo, puede ser de que se abstenga a ir a estos lugares sustitutos y prefiera ir al servicio público. Por lo tanto, aumentaría la frecuencia de los servicios públicos en salud. Por lo tanto, tanto el precio como este nivel de confianza que se tiene también serían distintos de cero y también estarían dentro del término de perturbación. Ahora, con respecto a las sugerencias, consideramos que se podrían tomar en cuenta efectos heterogéneos sobre alguna variable de control, por ejemplo, poor health, dado que en la literatura se dice que por un lado la gente sin recursos a veces tiene citas gratuitas y el pago se hace a través de regalos o pagos ilícitos. A su vez, en la misma literatura se dice que las personas con mayores recursos tienden a dar más regalos o pagos ilícitos, lo cual podría elevar más el efecto de satisfacción por corrupción. Y al no contar con efectos heterogéneos, no se puede saber cuál grupo puede tener un mayor nivel de satisfacción por corrupción en el sistema sanitario. Además, consideramos que existen limitaciones para medir en sí la variable corrupción, pues se puede medir de múltiples maneras, como un índice con ciertos criterios o número de casos de corrupción sobre el total de consultas realizadas, que podría llevar a que las investigaciones relacionadas con la corrupción en la atención sanitaria no sean del todo comparables.
Con respecto a las aplicaciones futuras, consideramos que la corrupción es una variable bastante interesante en otros servicios públicos como la educación y la seguridad ciudadana, y sería importante explorar los efectos que tiene esta variable explicativa en afectar la calidad de este tipo de servicios. Esto podría verse en el caso de contactos para pasar un curso en instituciones educativas o sobornos para evadir multas. Y con eso concluimos nuestro trabajo. Muchas gracias.